días, soy Francisco Velasco Caballero, soy catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid y director del Instituto de Derecho Local de la misma universidad, y en los próximos minutos, en el marco del programa Compartir Conocimiento que desarrolla la Unión de Directivos Territoriales Europeos en colaboración con el Instituto, voy a intentar describir la diversidad de organizaciones o plantas locales en Europa y un ensayo también de explicar cuáles son las causas que explican la diversidad de plantas locales en estos países europeos. El punto de partida sería reconocer que en Europa hay una gran diversidad de estructuras o plantas locales, con mayor o menor nivel de complejidad, con mayor o menor niveles de gobierno local y con mayor número de unidades de gobierno en cada uno de los niveles. Lo que en estos minutos voy a intentar es identificar unos criterios que explican por qué en unos estados la planta local tiene una estructura y por qué en otros tiene otra. Hemos identificado 5 criterios que podrían, en su distinta combinación, explicar la diversidad de plantas locales. El primero sería la relevancia del Estado o la región como poder por encima de lo local en cada uno de los países. En segundo lugar, cuál es la estructura demográfica de cada país. En tercer lugar, el peso de la tradición y la historia en la conformación de la organización local en cada país. También mencionaremos la relevancia del principio democrático en la estructura del poder político en cada país, y por último vamos a hacer una mención también como criterio explicativo al mayor o menor peso de la eficiencia, de la preocupación económica sobre el presupuesto público en cada uno de los países que vamos a considerar. Vamos a empezar por describir la diversidad de plantas locales en Europa. Lo primero que quiero explicar es que ni siquiera el concepto de qué es planta local es compartido en Europa. Hay países como Francia, por ejemplo, donde integran dentro de lo local lo que es propiamente regional, sus regiones. Sin embargo, la pauta que nosotros vamos a seguir aquí es entender que poder local es todo aquel que está por debajo de las estructuras estatales o regionales. A partir de esta precisión podemos identificar en Europa plantas locales sencillas y plantas locales complejas. Cuando hablo de plantas locales sencillas, me refiero a que tienen un solo nivel de gobierno, que normalmente es el municipal. Cuando hablo de plantas locales complejas, me refiero a la idea de que hay más de 2 niveles de gobierno local. Pero dentro incluso de las plantas locales sencillas hay una gran diversidad de modelos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Inglaterra dentro del Reino Unido, donde la planta local es sencilla, basada en una Unitary Authority, pero donde el número de unidades de gobierno, es decir, el número de autoridades unitarias, es relativamente corto, en torno a los 400. Y al mismo tiempo tenemos el caso de Austria, donde también, siendo Estado federal, la planta local es sencilla, basada en los municipios, pero donde hay un gran número de municipios, en torno a los 3.000. Del otro lado tenemos las plantas locales complejas, es decir, compuestas de más de 2 niveles de gobierno local. Y también aquí hay una gran diversidad, porque tenemos algunos países donde, habiendo una planta local compleja, el número de unidades de gobierno local es bajo o el número de unidades de gobierno local es alto. Mencionemos, por ejemplo, el caso de Francia, donde hay una planta local compleja, basada fundamentalmente en los municipios y los departamentos, donde el número de municipios es altísimo, por encima de los 36.000. En cambio tenemos el caso de Italia, España o Alemania, con plantas locales complejas, con un número mucho más reducido de municipios, que estaría en los 3 casos en torno a los 8.000. Vista ya la diversidad de plantas locales en Europa, ahora vamos, a través de 5 distintos criterios, a intentar explicar cómo la combinación de estos criterios es lo que explica esa diversidad de plantas locales. Y el primero de los criterios seleccionados para ver su capacidad explicativa sería el de la relevancia del poder supralocal, es decir, estatal o regional, se llamen regiones, se llamen lenda, en cada uno de los países, la relevancia que tiene ese poder supralocal para la conformación de la planta local. La conclusión que podemos sacar en este punto es que la forma de Estado, es decir, que el Estado sea unitario o sea federal o sea un Estado más centralizado o menos descentralizado, no condiciona de una manera decisiva la estructura de la planta local. Resulta que tenemos Estados unitarios con plantas locales sencillas, sería el caso de Portugal o sería el caso también de Bulgaria, y tenemos también Estados unitarios con planta local compleja, como sería, por ejemplo, el caso de Francia.
De otro lado, tenemos estados federales o estados descentralizados que también tienen planta sencilla o planta compleja. Ejemplo de estados federales con planta local sencilla sería Austria, y ejemplo de estados federales o descentralizados con una planta local compleja sería, por ejemplo, Italia o sería Alemania. Lo que sí que es importante es que aunque la forma de estado federal o descentralizada o del otro lado unitaria o centralizada, aunque no condiciona la estructura de la planta local, sí determina que alguna de las piezas de los niveles de gobierno local sea relativamente débil. Es normal observar que en los estados federales o estados descentralizados el nivel de gobierno territorial que llamamos comarca, Kreis en el caso de Alemania, o provincias en el caso de Italia o en el caso de España, son relativamente débiles, en la idea de que ya son muchos los niveles territoriales de gobierno y eso hace que uno de ellos, el local de estructura territorial, sea más débil que los demás. El segundo criterio que pudiera explicar en los distintos países por qué cada planta local es como es, sería la estructura demográfica. Aquí podemos mencionar que cuando estamos ante núcleos dispersos, bien porque es la propia estructura del país, bien porque es una parte del país, tiene una estructura demográfica de población, asentamientos de población dispersos, normalmente da lugar a plantas locales complejas, es decir, con al menos dos niveles de gobierno, el municipal y el comarcal. Esto se comprueba como en la Alemania rural están los Kreise, que tienen un importante nivel funcional, o como en la Inglaterra rural también hay una cierta tendencia a que haya dos niveles de gobiernos. En cambio, en los núcleos de población concentrados, bien porque sea la estructura del país así, bien en algunas zonas del país, lo que suele ocurrir es que la planta local es sencilla y se compone normalmente de un solo nivel de gobierno. El caso de la Inglaterra urbana, por ejemplo, donde hay una concentración de autoridades, una única autoridad local para todos los asuntos de esa comunidad local. El tercer criterio explicativo de la diversidad de plantas locales en Europa podría estar en el peso de la tradición y de la historia, en la idea de que las plantas locales diseñadas hace en algunas ocasiones hace más de un siglo han generado en torno a ellas ciertas identidades territoriales que en un siglo después cuesta trabajo cambiar, y también porque con frecuencia, normalmente, la planta local, la organización local, está formalizada en ley y no siempre hay mayorías parlamentarias suficientes como para cambiar las leyes. Desde ese punto de vista se puede observar cómo en algunos estados europeos hay una clara continuidad de la planta local actual respecto de un momento histórico concreto como fue el momento de las revoluciones liberales a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Si observamos, por ejemplo, la planta local francesa, la planta local española o italiana, identificaremos un alto número de municipios, 36.000 en el caso de Francia o 8.000 en el caso de Italia o España, que tiene que ver con la estructura del poder local en el nacimiento de los estados contemporáneos. También, con menor relevancia, podemos ver una cierta continuidad en la estructura de la planta local en el caso de los antiguos países socialistas, donde, aunque se ha democratizado el poder local, la estructura de la planta local sigue siendo, como es el caso de Lituania, relativamente similar a lo que era en el periodo socialista. El cuarto criterio que podría contribuir a explicar la diversidad de plantas locales en Europa sería la relevancia del principio democrático, es decir, cuán importante es la democracia en cada uno de los estados a la hora de configurar su planta local. Aquí veremos que aquellos estados que prestan una gran atención al principio democrático suelen tender a tener plantas locales complejas, es decir, de más de un nivel de gobierno local, en la medida en que se persigue que cada comunidad local, prácticamente cada núcleo de población, tenga su propio gobierno democrático. Esto es importante para entender por qué algunos estados que tienen una planta local sencilla, en inicio sencilla, como podría ser Inglaterra, Gales, Lituania, Bulgaria, luego están desarrollando mucho los niveles submunicipales o inframunicipales de gobierno, llamémosle, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, de las communities o las parishes. En estos estados con una planta local sencilla, de un solo nivel de gobierno, se echa en falta que el gobierno de los asuntos cotidianos de la pequeña comunidad, del distrito, del barrio, del núcleo de población, se gobierne por los propios ciudadanos. Y en esa medida han promocionado en los últimos años la creación de entidades infralocales de gobierno municipal. Es el caso, por ejemplo, del Localism Act de 2011 en el Reino Unido. Y por fin, el último
criterio o factor que hemos encontrado como relevante para explicar la diversidad de plantas locales en Europa sería el de la eficiencia. En qué medida cada Estado intenta gestionar el poder local, gestionar las comunidades locales con el menor gasto presupuestario posible. Desde ese punto de vista, tenemos que prestar atención a que en una buena parte de los países del norte de Europa, tradicionalmente desde los años 70, han ido optando por políticas de reducción del número de gobiernos locales, fundamentalmente en perspectiva horizontal, es decir, el número de municipios o en ocasiones también el número de comarcas. Ahí podríamos encontrar a Suecia, a Alemania, incluso a Inglaterra, a Finlandia, a Dinamarca recientemente. Y actualmente, y como consecuencia de la crisis financiera de algunos países de Europa, fundamentalmente de los países del sur, observamos cómo las políticas recomendadas desde la Unión Europea o desde el Fondo Monetario Internacional pasan precisamente por la reducción del número o de los niveles de gobierno local. Ahí podemos encontrar algunos cambios que ya se han producido actualmente en Italia, como por ejemplo la reducción de los niveles de gobierno submunicipal, lo que ellos llaman circoscrizioni di decentramento, o también la reducción del número de provincias, o en el caso de Portugal, que se ha abierto ya en 2011 un proceso de reducción del número de freguesías, es decir, de entidades submunicipales. También en España hay varias propuestas para reducción del número de gobiernos locales. En este contexto hay que expresar algunas posibles objeciones a esta política de reducción del número de gobiernos locales. Una de ellas es que todas estas políticas y recomendaciones se apoyan mucho en la idea de las economías de escala, sobre la premisa de que una gestión en un nivel de gobierno superior normalmente produce ahorro. Siempre, en esta hipótesis, sería la comarca actúa de una manera más eficiente que el municipio y una estructura incluso por encima de la comarca aún ahorraría más costes. Pero se pueden formular varias objeciones a estas premisas. La primera es que se apoya mucho en la lógica de las economías de escala, sobre la hipótesis de que un nivel de gobierno superior actúa de una manera más eficiente, justamente por economías de escala, que un gobierno local inferior. Esto llevaría a la lógica de intentar concentrar la gestión de los servicios públicos en niveles comarcales o provinciales. Pero esta economías de escala está ya estudiado en términos de economía política, que no siempre explica una rebaja en los costes, porque tan importante como la economía de escala a la hora de prestar servicios locales es la economía de densidad, es decir, cuál es la estructura de los asentamientos urbanos en cada uno de los territorios. De manera que, aunque concentremos el gobierno en uno solo, en un nivel comarcal, si sigue habiendo núcleos dispersos de población, el coste de los servicios públicos va a seguir siendo igual, se gestione desde los propios núcleos de población o se gestione desde una unidad de gobierno más alta. En segundo lugar, aun reconociendo el efecto de ahorro de costes que pueda venir de las economías de escala como consecuencia de la elevación de la prestación de servicios públicos a niveles más elevados de gobierno local, hay que tener en cuenta que esa reducción en los costes de prestación de los servicios va acompañada de un déficit democrático, es decir, el gobierno local pierde en proximidad en relación con los ciudadanos que son los perceptores de esos servicios públicos y los que en última instancia tienen que realizar el control democrático, la accountability, sobre la prestación de los servicios. En los minutos antecedentes hemos intentado describir la diversidad local en Europa y dar unas posibles explicaciones de por qué las plantas locales de los distintos países son diversas entre sí. Al final de esta breve exposición, a lo que podemos llegar es a la conclusión de que, aunque las plantas locales son diversas, tienen puntos de conexión porque comparten algunos elementos comunes. El mayor o menor peso del principio democrático, el mayor o menor peso de la eficiencia, el mayor o menor peso de la tradición. Todos ellos son factores que, combinados de una manera distinta, explican por qué hay esta diversidad de plantas locales en Europa. Por tanto, aunque no tenemos una planta local europea, sí tenemos unas plantas locales explicables con unos únicos criterios.